canal de esperanza. Para estar conectados, para compartir un mensaje de paz. Porque tú eres parte importante de nuestra comunidad. Únete a Esperanza Obregón. Esperanza Obregón. Queridos amigos, queridos hermanos, me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Es un placer para mí el poder llegar hasta sus hogares. Quiero, antes de iniciar con esta reflexión, comentarles sobre la página que se ha creado ya para toda la ciudad de Obregón, Esperanza Obregón. Estaremos compartiendo con ustedes mensajes de salvación previo a la campaña del 30 de mayo al 6 de junio, donde estará con nosotros el pastor Luis Orozco. Así que, habiendo comentado esto, quiero invitarles para que podamos hacer una palabra de oración y poder tener nuestra reflexión. Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos, agradecemos tus cuidados y bondades, suplicamos tu presencia con nosotros, que tu palabra pueda llegar a cada corazón que escucha tu voz. Queda en este medio, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Comienzo, mis hermanos, amigos, diciéndoles que aún como pastor, yo reconozco que muchas veces no entiendo por qué suceden las cosas malas. Pero aún así, y a pesar de todo lo que sucede, creo que Dios tiene siempre un propósito para todo lo que hace o lo que Él permite que suceda. Mi fe se basa en que en la palabra de Dios expresa que Dios es Señor soberano y que Él tiene el control siempre de todo, absoluto, de este universo, del clima natural, del clima político, inclusive de tu vida y de la mía también. Sin embargo, cuando estamos, es cierto, en medio de una prueba, es difícil resistirse a clamar: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Algunas veces tenemos la respuesta, pero otras veces no. De lo que sí podemos estar seguros es que nada de lo que pasa en este mundo sucede por casualidad o por accidente. Dios siempre tiene un propósito, aún para nuestras experiencias más dolorosas. Además, dentro de las Sagradas Escrituras tenemos la promesa del Señor: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es muy difícil, por no decir imposible, ver con antelación cómo utilizará el Señor el mal o el daño para nuestro beneficio. Pensando en todo esto, yo quiero compartir contigo esta historia que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Marcos capítulo 5. Ahí nos narra, entre otras historias, la vida y la historia de Jairo. ¿Qué fue lo que presentó y quién era Jairo? Jairo era una persona especial, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín se componía de 70 sacerdotes y uno más, el sumo sacerdote. Pero ellos eran quienes llevaban todas las decisiones importantes del pueblo. Así que Jairo estaba acostumbrado a tomar decisiones importantes. Si el pueblo tenía una decisión importante, Jairo formaba parte de ese grupo. Era un principal de la sinagoga y a veces él mismo dirigía el servicio de oración. Jairo tenía una familia, la Biblia lo narra así. Sin duda era una familia, pudiéramos considerar, ideal: su esposa y su hija de 12 años. Sin embargo, la alegría de la familia se ve empañada de un momento a otro. La hija de Jairo comienza a quedarse enferma. La Biblia no explica qué tipo de enfermedad era la que tenía. Tampoco dice si sucedió de un momento a otro, si fueron varios días o si se fue desarrollando al paso del tiempo esta enfermedad. Lo que sí dice la Sagrada Escritura es que la hija enfermó y llegó un momento que ella estaba agonizando. Por aquellos tiempos la fama de Jesús se había extendido por todos los lugares. Se había escuchado todo lo que Él había hecho. Y por supuesto que padres en necesidad siempre tratan de buscar lo mejor para sus hijos, lo mejor para su familia. Yo creo que también a oídos de Jairo llegó la fama de Jesús.
Y Jairo sabía que en Jesús probablemente podía encontrar una respuesta. Sin embargo, había algo en su corazón que no le participaba o le animaba a dirigirse a buscar al Salvador. ¿Y qué era eso en su corazón? Bueno, el Sanedrín era precisamente el grupo que se había opuesto a Jesús. Era el grupo que no le habían recibido como un enviado de Dios, que solamente lo miraban como un maestro. Ahora, imaginen ustedes el dilema en la mente de Jairo. Su hija, por un lado, enferma, casi para agonizar, dice la Sagrada Escritura. Y por otro lado, él escucha de Jesús y sabe que Jesús es la solución para su hija. Pero ahora está en un dilema porque el trabajo de Jairo dice que si Jairo va a buscar a Jesús, él tiene que reconocerlo ahora como miembro del Sanedrín, él tiene que reconocerlo como el enviado de Dios. ¿Qué había en la mente de Jairo? ¿Qué otras cosas había en la mente de Jairo? Saben que cuando pasamos nosotros situaciones difíciles, cuando llega la situación complicada a nuestra vida, la enfermedad, el accidente, las malas noticias, un diagnóstico que no queremos escuchar, también sucede con nosotros igual. Tratamos desesperadamente de buscar una solución, tratamos de buscar el lugar donde podamos tener la respuesta a nuestra necesidad. Y muchas veces se nos acercan y nos dicen, Jesús tiene la respuesta para ti. Y muchos de nosotros también hemos dudado y hemos puesto en tela de juicio, pensando, ¿qué van a decir si yo voy a Jesús? ¿Qué van a pensar mis amistades? ¿Qué va a decir mi familia si yo me acerco a Jesús? Y esa lucha a veces en nuestro corazón se hace fuerte. Yo me imagino a Jairo luchando de esa manera. Sin embargo, Jairo va a ser conocido en la historia como el hombre que tomó decisión y olvidó todos los prejuicios. Jairo entendió que Jesús era el único que podía darle solución. Así que pronto toma la decisión. Va y busca a Jesús. Encuentra a Jesús y el texto bíblico, si nosotros vemos la historia, dice que Jairo se postró y le imploraba a Jesús que fuera para visitar a su hija. Si tan solo vas, si tan solo pones las manos encima de ella, yo sé que ella puede sanar. Y curiosamente, ahora Jesús no tarda en responder a Jairo. Va y le dice a Jairo, vamos a tu casa. Comienzan a caminar y de pronto entre la multitud que acompañaba a Jesús, una mujer que estaba a la orilla del camino toca su manto porque también tenía un problema de salud. Jesús se detiene por un momento y entonces dice, ¿quién me ha tocado? Aunque la mujer había tocado a Jesús, por supuesto que la historia le pertenece a Jairo. Y yo quiero imaginar lo que Jairo, cuando estaba apresurando sus pasos porque su hija estaba agonizando y de pronto ve que el maestro, que Jesús, se detiene. Jairo voltea, mira y yo creo que mueve su pie impaciente para que Jesús pronto termine lo que está haciendo y pueda acompañarle a su hogar. A veces tú y yo también así nos sentimos desesperados. Sentimos que Jesús tarda para venir, sentimos que hemos pedido tanto, sentimos que ya parece que se va a arreglar la situación y de pronto se empeora más. Y nos preguntamos muchas veces, ¿dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué no llega Jesús? Jairo estaba impaciente también. Sabía que Jesús iba accediendo a su petición, pero ahora de pronto se detiene y su hija enferma a punto de agonizar. Jesús resuelve la situación de aquella mujer que tocó su manto, una mujer que por mucho tiempo había estado enferma. Curiosamente, 12 años de esa mujer enferma y 12 años son los que tenía la edad de la hija de Jairo. Cuando el Señor Jesús termina de resolver el problema de la mujer, se dirige nuevamente a la casa de Jairo. Y en ese momento, el texto dice que llegan quienes vivían con Jairo, quienes estaban con él, y le dicen, ¿sabes qué, Jairo? Ha pasado un problema mayor. Tu hija ha muerto. No molestes ya más al maestro. Yo no sé qué pudo haber pensado Jairo en ese momento, pero siendo seres humanos, sin duda un tumulto de pensamientos y sensaciones encontradas, de tristeza, de ansiedad, de angustia,
de preguntarse por qué, de querer entender y saber, buscar una razón de por qué suceden las cosas. Y yo creo que Jairo voltea a ver a Jesús como diciendo: Señor, a lo mejor si te hubieras apurado. Jesús mira a Jairo y entonces le dice: no temas, porque había escuchado lo que le habían compartido. Y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Qué difícil situación para Jairo. Primero tenía que creer que Jesús podía sanar a su hija, pero ahora era resucitar a su hija. No era solamente una enfermedad, era resucitar a alguien que ya no tenía vida. Qué dilema tan grande para Jairo. Pero Jairo confió, caminó, avanzó con Jesús. Jesús llega al lugar y entonces ve a la niña tendida en cama. Se acerca a ella, la toma de su mano y pronuncia esas palabras: Talita cumi, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Jairo, probablemente con sus ojos cerrados, sin querer ver lo que iba a suceder, y de pronto abre su ojo y comienza a mirar que su hija comienza a abrir sus ojos, que comienza a sonreír, que comienza a sonrojarse su piel. Y Jairo no lo puede creer. Jesús había finalmente realizado el milagro. No temas, le dijo a Jairo, cree solamente. Y esta noche yo quiero decirte a ti, ¿cuál es el problema que estás pasando? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Te animo para que te acerques a Jesús. No temas, cree solamente. Ve a Jesús y Jesús te dará la respuesta. Jesús es la respuesta a tus necesidades. Esta noche yo quiero orar por ti, para que el Señor Jesús llegue a tu vida y transforme y cambie y haga de tu vida una mejor vida para ti. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Señor, nos ponemos en tus manos. Agradecemos, Padre eterno, tu misericordia que cada día nos muestras. Agradecemos, Padre eterno, que el Señor Jesús todavía está dispuesto a sanar nuestras heridas. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis amigos que nos escuchan y que tienen algún problema, que el Señor Jesús pueda llegar a ellos y resolverles esa necesidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, queridos amigos, queridos hermanos, y pronto nos vemos nuevamente. Hasta luego. Esperanza Obregón.